El calentador de agua se descompuso un miércoles. Lo sé porque los miércoles eran los días en que Abundio pasaba al mercado de Jamaica a traer flores de temporada, las que fueran, sin preguntarme nunca cuáles prefería porque en 38 años aprendió a saberlo sin palabras. Claveles en enero, alcatraces en julio, siempre vivas en noviembre como si el calendario floral de esta ciudad viviera dentro de él. Ahora el puesto donde compraba lo maneja un muchacho que no conoce los nombres de las flores, y Abundio lleva 5 años muerto, y el calentador se apagó un miércoles como si el día quisiera recordarme las dos cosas al mismo tiempo. Me quedé parada frente al aparato con los brazos cruzados sobre el pecho, con esa ropa interior del frío que uno va acumulando con los años. Camiseta, suéter de punto, chaleco que fue de Abundio, el café con las solapas deshilachadas que yo misma zurcí 4 veces porque tirarlo hubiera sido tirar algo que no tiene reemplazo. Puse la mano sobre el metal como revisando si tenía fiebre. Completamente frío. Ya sabía lo que significaba. Significaba llamarle a alguien. Significaba explicarle a un desconocido el temperamento particular de esta casa, las manías de la instalación, el truco del piloto que Abundio descubrió por accidente en 1994 y nunca anotó en ningún lado porque esas cosas, decía, se saben o no se saben. No llamé a nadie. Me puse la chamarra encima del chaleco y me senté en la cocina, que es el cuarto más cálido, y me dije que ya lo vería el viernes. El viernes lo seguía viendo, y el lunes siguiente también. Me llamo Cuauhtémoc Berenice, aunque nadie me dice así desde la primaria. Soy Bere para todos, para mi hijo, para la vecina del 4, para el médico que me atiende en el IMSS y que tiene cara de no dormir bien desde hace años. Tengo 81 años y quiero contarles algo que tardé casi 2 años en entender, algo que aprendí después de una caída que pudo ser peor, de una discusión que no debió suceder, de una tarde de abril que no tenía nada de particular y que sin embargo cambió la dirección completa de lo que quedaba de mi vida. Quiero contarlo antes de que les pase lo que casi me pasó a mí, antes de que dejen que el miedo ajeno, aunque sea un miedo que nace del amor genuino, tome decisiones que no le pertenecen. Esto es lo que sé sobre las casas. Una casa no son sus metros cuadrados. Esta casa, la que habito desde hace 36 años, en una colonia del Oriente que ya no se parece en nada a lo que era cuando llegamos, es el lugar donde mi hijo Rigoberto aprendió a leer, sentado en el escalón de la entrada porque adentro hacía demasiado calor. Es donde sembré un limonero en la maceta más grande que encontré y lo vi crecer hasta rebasar el pretil del segundo piso y enredarse en la reja del vecindario, como si siempre hubiera sabido que ese era su destino. Es donde Abundio y yo peleamos el dinero en la sala y nos reconciliamos sin decirlo en la azotea, tomando mezcal en vasos de vidrio ordinario, mientras los cohetes de alguna fiesta patronal iluminaban el horizonte de la ciudad. Es donde me convertí en quien soy, de manera tan lenta y tan completa que ya no sé dónde termino yo y dónde empieza la pintura descascarada de las paredes. No se puede doblar todo eso en una maleta y llevarlo a un lugar con nombre de spa o de jardín medicinal y esperar que la persona que era sobreviva intacta al traslado. Pero los cuerpos se vuelven complicados, esa es la verdad que nadie dice con suficiente claridad. Mis manos, que alguna vez cargaron costales de cemento cuando ayudé a Abundio a remodelar el baño, que amasaron pan de muerto durante décadas, que teclearon informes de contabilidad durante 30 años sin cometer un error que no pudiera corregirse, comenzaron a temblar alrededor de mis 78. No con violencia, no de manera alarmante, sino con una persistencia tranquila, como el goteo de una llave que no terminas de cerrar. Mi cadera derecha, fracturada en un accidente de microbús en 2003, del que creí recuperarme completamente,
Resultó que había estado guardando opiniones sobre las escaleras durante 20 años y decidió expresarlas todas de golpe. Mis ojos, que siempre fueron mediocres, empezaron a necesitar una cantidad de luz que ningún foco de esta taza parecía capaz de producir. Nada de esto llegó de un día para otro. Llegó como llega la temporada de secas. Un día menos de lluvia, un cielo más blanco, hasta que de pronto te das cuenta de que el suelo lleva semanas agrietado y no puedes precisar cuándo dejó de estar húmedo. Mi nuera Xochitl lo notó antes que yo, o antes de que yo estuviera dispuesta a admitirlo. Xochitl es una mujer de recursos. Trabaja en recursos humanos, lo cual le parece a ella misma irónico cuando está de buen humor. Tiene una capacidad organizativa que yo admiro y que al mismo tiempo me produce algo parecido al vértigo, porque esa eficiencia que lo clasifica todo incluye también, eventualmente, a las personas. Quiere bien. Quiero que eso quede absolutamente claro. Xochitl quiere bien. Quiere con constancia, quiere con acción y no solo con intención. Y eso tiene un valor que yo tardé mucho en reconocer con la generosidad que merece. Empezó a venir 3 veces por semana en lugar de una. Reorganizó el botiquín de modo que los medicamentos que tomó a diario quedaran al frente, lo cual era práctico y lo cual también se sentía como la primera estaca clavada en el terreno de mi autonomía. Dejaba notas impresas sobre la estufa. Hablaba con Rigoberto en tonos que se volvían inaudibles cuando yo aparecía en el cuarto. Cuando finalmente le pregunté qué se estaba discutiendo en mi ausencia, se sentó frente a mí en esta misma mesa de la cocina, con esa manera suya de acomodar los hombros cuando va a decir algo difícil, y me dijo que la familia había estado considerando alternativas. Alternativas. La palabra cayó sobre la conversación como cae una piedra sobre agua quieta. Me quedé viendo cómo se expandían los círculos. Ella había investigado, por supuesto. Había una carpeta, separadores de colores, una sección para servicios de enfermería a domicilio, otra para lo que ella llamó con mucho cuidado residencias asistidas de calidad, otra para un lugar en Tlalpan que supuestamente tenía un programa de estimulación cognitiva muy completo, lo cual me resultó especialmente interesante, dado que mi memoria funciona perfectamente bien y nada de lo que he hecho ha dado a nadie razones para pensar otra cosa. Vi la carpeta, vi a Xochitl. Le dije con toda la cordura que pude reunir que lo pensaría. No lo pensé. Pensé en todo menos en eso. Pensé en el limonero y en si alguien sabría que necesita que le aflojemos la raíz en febrero. Pensé en los libreros que Abundio construyó a mano con madera de mezquite, torcidos y amados en su torcedura, que en cualquier otro lugar parecerían el descuido de alguien, y aquí parecen lo que son, la prueba de que alguien los hizo. Pensé en lo que significa ser una mujer que trabajó 40 años, que crió a un hijo sola durante 3 de los años más duros porque Abundio estaba en el norte buscando contrato, que aprendió a manejar a los 54 porque la ciudad lo exigía, que hizo conservas de limón con los frutos del árbol que ella misma sembró, y que ahora estaba recibiendo una tarpeta de separadores de colores como si su vida fuera un problema por resolver. Rigoberto vino eventualmente, como sabía que vendría. Tomó el avión desde Monterrey. Es un hombre bueno, mi hijo, de esos que cargan su ternura con cierta torpeza, como si no supieran bien dónde ponerla. Se sentó en el sillón de Abundio, que ya todos usan, y al que ya no digo nada, y me dijo que estaba preocupado. Repitió la palabra varias veces, como si fuera un argumento en sí misma. La oí cada vez como una palabra diferente. Miedo, culpa, cansancio de tener una madre anciana que se resiste a ser administrada.
Le dije lo que le había dicho a Xochitl, que estaba bien, que la tasa era manejable, que tenía un sistema. Lo que no le dije era que el sistema llevaba 18 meses fallando en silencio, que había dejado de cocinar con regularidad porque permanecer parada frente a la estufa durante tiempo prolongado me inflamaba la cadera, que no había ido sola a ser mandado desde octubre, cuando las manos me temblaron tanto en el camión que una señora tuvo que ayudarme a bajarme en mi parada. Y eso no fue doloroso exactamente, pero me dejó sentada en mi propio sillón durante 1 hora después, en un estado que no sabría nombrar, que el calentador llevaba ya 3 semanas descompuesto y no había dicho nada. Estaba protegiendo algo. No exactamente el orgullo, aunque el orgullo formaba parte. Estaba protegiendo la versión de mí misma que todavía existía en estos cuartos, la que sabía dónde estaba cada cosa y por qué, la que tenía posiciones firmes sobre el chile ancho versus el chile mulato en un mole, sobre cuáles novelas mexicanas del siglo XX merecen su reputación y cuáles fueron malentendidos colectivos. Esa versión de mí necesitaba esta casa de la manera en que una llama necesita oxígeno. Quítale la casa y no trasladas la llama, la apagas. Pero también tenía miedo, que es más difícil de admitir que todo lo demás. Tenía miedo de estar equivocada, de que la casa me estuviera ganando, de que la carpeta de Xochitl no fuera una exageración, sino una respuesta razonable a algo real que todos podían ver menos yo. La caída fue en diciembre. Pisé el escalón de la entrada de noche. Calculé mal la distancia porque el foco del pórtico llevaba 1 semana fundido y yo sabía que llevaba 1 semana fundido y no lo había reportado a nadie ni lo había cambiado yo misma porque la escalera estaba en la azotea y la azotea ya me parece un territorio que no frecuento sin testigos. Me torció el tobillo, no me rompí nada, pero el esguince fue suficientemente serio para que el médico hablara de precauciones y Rigoberto estuviera en el teléfono antes de que yo llegara a casa del consultorio. Xochitl apareció con la carpeta actualizada. Acepté recibir ayuda. No una persona de planta, no ningún arreglo permanente, sino una señora que viniera unas mañanas por semana mientras el tobillo sanaba. Se llamaba Dolores, aunque me pidió desde el principio que le dijera Loli. Y tenía esa amabilidad ruidosa que algunas personas despliegan alrededor de los viejos, como si nuestra dificultad fuera de audición y no de circunstancias. Me decía, ándale, como exclamación de aliento continuo, ándale al levantarse, ándale al sentarse, ándale al terminar el desayuno, hasta que el ándale empezó a sonarme como una pequeña derrota repetida. Quiero ser justa. Loli hacía bien su trabajo. Hacía todo correctamente. Nunca fue descortés. Me bañó sin hacerme sentir del todo como un objeto en proceso de mantenimiento. Preparó comidas nutritivas. Fue siempre puntual. Pero movía cosas, sin mala intención, siempre con buena intención. Con la intención ordenadora de quien no sabe que el orden de una taza ajena es también su historia. El vaso que uso para el café de las mañanas, el verde con el borde ligeramente irregular que compré en Oaxaca en un viaje que hice sola a los 69 años como regalo de jubilación que me di a mí misma, apareció un día en un cajón. Mis anteojos viajaron de la repisa junto a la ventana a la mesa de noche. Pequeños ajustes, hechos en nombre de la practicidad. Cada uno una pequeña reescritura. Cuando el vaso oaxaqueño apareció por tercera vez en el cajón, entendí algo que no habría podido explicarle a Xochitl ni a Rigoberto sin parecer una mujer que ha perdido el sentido de la proporción. El vaso importaba no por lo que era, sino por dónde vivía. Porque la ubicación de las casas en mi casa es el mapa de mi propia memoria. Mover el vaso no era acomodar, era editar. Despedí a Loli 2 semanas después.
Rigoberto dijo cosas difíciles de escuchar. Las escuché de todas formas y me quedé con ellas y luego continué haciendo lo que había decidido. Lo que había decidido era simplemente aguantar, sostener la línea, llegar a la primavera y ver qué traía. Lo que trajo la primavera fue Venancio. Lo vi por primera vez desde la ventana de la sala, que es donde me siento en las mañanas porque la luz entra mejor. Estaba en la banqueta de enfrente, intentando simultáneamente cargar 2 cubetas de pintura, descifrar un papel doblado y no perder de vista a una niña pequeña que exploraba la coladera con un palo. Tendría 40 y tantos años. Tenía el aspecto de alguien a quien la vida le ha estado haciendo preguntas difíciles en rápida sucesión y que todavía está formulando las respuestas. No tocó a mi puerta. Fui yo quien tocó la suya, al día siguiente, cuando lo vi tratando de colgar cortinas con la ayuda de un taburete claramente insuficiente para la tarea y la niña tirándole del pantalón desde abajo. Llevé tamales, porque habían cargado de más la noche anterior, y porque llegar a la puerta de un desconocido con las manos vacías me parece una descortesía que aprendí a evitar desde joven. Me miró como si yo fuera un fenómeno meteorológico que no estaba en el pronóstico. Me dijo que llevaba un mes en la casa y no había cruzado palabras con nadie de la calle. Le dije que no me sorprendía, que la calle se había vuelto extraña a sí misma y que eso no era culpa de él. Le dije también que estaba colgando las cortinas al revés, que la vista lisa va hacia afuera y la texturizada hacia adentro, y que si quería yo podía explicarle por qué, aunque la explicación fuera innecesaria para el resultado práctico. Sí quería. Entró con los tamales y salió con las cortinas bien colgadas y con una expresión de alivio tan honesta que me pareció conmovedora. Vino el jueves a tomar café. Se había mudado a la colonia después de una separación complicada. Tenía una hija, Itzamná, a quien todos llamaban Itza, que tenía 8 años y que venía los fines de semana y que era, dijo con una sonrisa de muchas capas, capaz de llenar de preguntas cualquier silencio. Estaba ajustándose, encontrando el ritmo. No le dije que yo también estaba ajustándome. Esa palabra había empezado a saber a mentira en mi boca. Lo que vino después llegó de manera gradual, que es la única manera en que las cosas que duran suelen llegar. Venancio empezó a dejar señales. Una bolsa con verduras del mercado en la puerta con un papelito cuando notaba que yo no había salido en varios días. El calentador compuesto un sábado sin que yo lo hubiera pedido formalmente, solo porque en una conversación yo había mencionado el problema de manera lateral y él lo registró y fue y lo resolvió como quien completa una tarea que siempre supo que le correspondía. Yo empecé a dejar cosas también. Un frasco de conserva de limón, las instrucciones escritas a mano para el piloto del calentador, que son genuinamente crípticas y que sospechaba que iba a necesitar tarde o temprano. Un libro de recetas de cocina oaxaqueña que encontré en mi colección y que pensé que le sería de más uso a alguien que estaba aprendiendo a cocinar solo que a mí que ya lo sabía de memoria. Itzá llegó un sábado de mayo y se enamoró del limonero, con esa completitud absoluta que tienen los niños para enamorarse de las cosas, sin reservas, sin ironía, sin la distancia protectora que los adultos aprendemos a mantener ante la belleza para no quedar expuestos. Preguntó si podía volver a verlo. Le dije que sí. Preguntó si podía traer su cuaderno de dibujo y sentarse debajo. Le dije que también. Vino el sábado siguiente y se sentó bajo el limonero durante hora y media dibujando con una seriedad de propósito que reconocí y que me alegró el corazón de una manera que no esperaba. Le llevé agua fresca con limón, de los limones del árbol que ella estaba dibujando, lo cual le pareció perfecto con esa lógica circular de los niños. Me mostró los dibujos. Había captado la manera en que las ramas se curvan hacia el sur, esa inclinación particular que el árbol desarrolló durante años, como si estuviera escuchando algo que viene del rumbo de Coyoacán. Era bueno de verdad. Se lo dije, no de la manera en que los adultos le dicen a los niños que algo está bien hecho,
Se lo dije como se lo diría a cualquier persona cuyo trabajo me hubiera afectado. Volvió el sábado siguiente y el de después. Mientras tanto, Venancio reparó también una gotera que tenía yo documentada desde 2018 y un pedazo de duela que crujía en el corredor y que yo ya había aprendido a rodear de manera tan automática que casi había olvidado que estaba rota. Lo hacía con la practicidad tranquila de alguien que ha encontrado una manera útil de corresponder y la prefiere a los discursos. Yo le preparé cena 2 veces por semana a cambio, no como transacción. Poco a poco dejó de sentirse como intercambio y empezó a sentirse como el ritmo natural de 2 casas en proximidad genuina. Itza empezó a hacerme preguntas, sobre el árbol primero, luego sobre la colonia, luego sobre Abundio, cuya foto notó en el librero y preguntó sobre él con la franqueza directa que solo los niños mantienen. Le hablé de Abundio, le conté más de lo que le había contado a Nari en 5 años. Ella escuchó con esa atención completa de quien todavía no ha aprendido a escuchar con la mitad de la cabeza en otra parte. Una tarde me preguntó si siempre había vivido sola, y le dije que no, y me preguntó si me daba miedo la noche, y me detuve porque estaba considerando cuánta verdad era apropiada para una niña de 8 años, y luego le dije que a veces un poco, pero ya no como antes. Y ella lo recibió con una seriedad enorme y me dijo que a ella también a veces la noche le daba miedo y que su papá le dejaba la luz del pasillo encendida. Y le dije que eso me parecía un arreglo muy razonable. Cuando Rigoberto vino en julio, me encontró en el patio con Itza, que estaba aprendiendo a distinguir las malas hierbas de las plantas que conviene conservar. Se quedó parado en el vano de la puerta trasera un momento antes de que yo lo notara, y cuando me di vuelta tenía en la cara una expresión que no supe descifrar del todo, algo entre el alivio y algo más antiguo y más complicado, el alivio de quien esperaba encontrar una cosa y encuentra otra. Más tarde, mientras tomábamos café, lo escuché hablar con Xochitl por teléfono. Dijo: está diferente, está bien. Hay unos vecinos, un señor con su hija. Y luego una pausa mientras Xochitl respondía. Y luego Rigoberto dijo: ya tiene gente, ya tiene gente. Me quedé largo tiempo con esa frase. La examiné por todos lados. Era cierta, no de la manera en que Loli era una persona asignada, no de la manera en que las instituciones están llenas de personas, de la manera que importa, que es recíproca, que es elegida, que surge de una necesidad que corre en más de una dirección. Venancio necesitaba a alguien que conociera el carácter de la colonia, que supiera que la ferretería de la esquina cierra los martes y abre los domingos, que entendiera los códigos no estrictos de este barrio, que lleva décadas siendo el mismo aunque parezca diferente. Itza necesitaba un lugar donde traer sus dibujos serios y ser tomada en serio, donde alguien mirara su trabajo con los ojos con que se mira algo que importa. Yo necesitaba lo que ellos me daban, sin que ninguno de los tres tuviéramos que ponerle nombre. El tobillo sanó, la cadera sigue con sus opiniones. En las mañanas, cuando el temblor está más presente, le mando un mensaje a Venancio, que viene y abre lo que haya que abrir con una naturalidad que lo vuelve tolerable. No dice con gusto, ni no es nada, ni ninguna de las frases que cargan lástima en su corriente submarina. Simplemente viene, abre las cosas y generalmente se queda a tomar café. Quiero decirles algo ahora. Si ustedes son el hijo o la hija o el nieto o el cónyuge de alguien que vive solo en una casa que se ha vuelto demasiado grande o demasiado complicada, quiero decirlo sin rodeos porque ya no me queda paciencia para otra cosa. La conversación que necesita suceder no es: ¿qué residencia podemos encontrar que tenga buenas instalaciones y personal suficiente y jardín en las fotos del folleto? La conversación que necesita suceder es:
¿Qué tiene todavía esta persona para dar? ¿Y quién en el mundo necesita exactamente eso? Porque eso es lo que se omite en todos los folletos, en todas las carpetas de colores, en todas las conversaciones de martes con buena intención y mesa de por medio. Los viejos, las mujeres especialmente, las mujeres que pasaron 50 años siendo la infraestructura invisible de familias y comunidades enteras, no solo necesitan cuidado, lo tienen para dar, son reservorios de él, tienen paciencia forjada en circunstancias que otros no habrían navegado, tienen conocimiento de lo específico, de lo práctico, de lo humano, que no existe en ningún manual ni en ninguna aplicación. Tienen tiempo, que es más escaso de lo que suena, y la capacidad de estar presentes en él sin estar mirando el teléfono. Lo que Itza necesitaba no era una abuela de programa ni una actividad de enriquecimiento. Necesitaba a alguien que mirara sus dibujos de la manera en que se mira algo que tiene adentro algo verdadero. Yo resultó que estaba disponible. Resultó que había sido, alguna vez, alguien capaz de distinguir entre el trabajo que solo está técnicamente bien hecho y el trabajo que tiene algo genuino. Lo que Venancio necesitaba no era un recurso comunitario ni una figura de orientación. Necesitaba a alguien que supiera el truco del piloto del calentador y que hiciera conservas de limón y que hubiera atravesado cosas difíciles y siguiera de pie dentro de ellas, y que hubiera llegado a entender que uno puede ser reducido por las circunstancias sin ser reducido como persona. Lo que yo necesitaba era seguir siendo una persona, no una residente, no un expediente, no una casilla que Xóchitl tuviera que marcar. Una persona en una casa que huele a libros viejos y a limón y a 36 años de haber sido habitada, que abre la puerta por las mañanas sin saber con exactitud qué va a traer el día, que es lo único que cualquiera de nosotros tiene y lo único que cualquiera de nosotros realmente necesita. El calentador funciona. Itza hizo un dibujo de él, por razones que solo ella conoce, y me lo dio enmarcado. Cuelga en la cocina junto a la foto de Abundio. Sigo temblando cuando sirvo el café. Sigo despertando a las 3 de la mañana a veces y quedándome ahí recordando a Abundio en fragmentos. Sus manos, la manera específica en que silbaba sin darse cuenta cuando estaba concentrado, el peso particular de su presencia en un cuarto. Sigo teniendo mañanas en que la casa se siente muy callada de maneras para las que no hay remedio. Pero los sábados hay pasos en la banqueta y una cara pequeña y seria aparece en la ventana de la cocina antes de tocar, porque ya sabe que siempre estoy levantada y hay algo que mostrarme o algo que preguntar, o a veces simplemente la razón sin complicaciones de estar en un lugar donde ella ha decidido que quiere estar. Y yo abro la puerta. Eso es todo en realidad. Eso es lo que aprendí después de 2 años y una carpeta de colores y un invierno muy frío y una señora llamada Loli que guardaba mi vaso en el cajón equivocado. No se resuelve la soledad construyendo estructuras a su alrededor. Se resuelve abriendo la puerta. La respuesta ya estaba en la calle. Siempre he estado en la calle, en todas las calles, en todas las colonias donde los viejos se sientan solos en casas que se enfrían y los jóvenes se sientan solos en casas donde nada termina de acomodarse y nadie ha tocado todavía la puerta incorrecta en el momento correcto para decir, en esencia, aquí estoy, ¿tiene un momento? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Puede ayudarme usted a mí? ¿Nos animamos? Nos animamos, sí, creo que sí nos animamos.